Hace un par de días subí un video acerca de este mismo tema, y debido a que tuvo un gran impacto en la audiencia, decidí hacerle otra parte, pues me di cuenta de que al parecer existen muchas historias aterradoras ocurridas en este mismo lugar. Así que pónganse cómodos para escuchar un nuevo video de terror extremo. Pocas cosas me fascinan tanto como ser excursionista, y es que esta actividad me ha dado tantas experiencias, entre ellas algunas un tanto perturbadoras y hasta cierto punto paranormales, y hoy les contaré una de estas. Un día, salí de vacaciones a otro estado famoso por tener varios bosques en su territorio. Era la primera vez que visitaba aquel lugar y estaba fascinado por su belleza. Pero una tormenta de la que no estaba enterado comenzó a hacer que el nivel del río cercano comenzara a subir y a hacer cada vez más difícil ubicarme en aquel paraje. En cierto momento, la lluvia, el viento y todas las dificultades que se estaban presentando hicieron que perdiera mi mochila. Después de un largo rato buscándola, logré ubicarla en un punto extremadamente alejado de donde había comenzado mi excursión. Al día siguiente, me llamó la atención un resplandor de color verde que se asomaba entre las capas de los árboles. Extrañado, decidí seguir aquel rastro de luz para ver de qué se trataba. Mi sorpresa fue enorme al darme cuenta de que ahí, en medio del bosque, había un local de Starbucks totalmente en ruinas, pero con la luz del letrero encendida. A pesar de mis dudas, decidí entrar al lugar tratando de refugiarme del mal clima y deseando que no hubiera algún peligro por adentro. Afortunadamente, no pasó nada y pude descansar el resto de la noche tranquilamente ahí. Al día siguiente, logré encontrar el camino de regreso, dejando atrás aquel extraño lugar, y días después, al contarle a mi familia mi anécdota, me di cuenta de lo ilógico y absurdo que era el hecho de haber encontrado eso en medio de la nada. Obviamente ellos no me creyeron y con una justa razón, pero aún así, estoy seguro de lo que viví y sé que no fue producto de mi imaginación. He vuelto varias veces a aquel lugar, pero nunca he logrado volver a ubicar el paraje donde se encontraba aquel extraño Starbucks. Uno de mis lugares favoritos siempre ha sido Starbucks, y digo había sido porque desde que me pasó lo que les voy a contar, no he vuelto a poner un pie en un Starbucks. Yo solía frecuentar mucho este tipo de lugares. Me gustaba el ambiente relajado, así que lo usaba mucho para ir a leer o estudiar durante horas, o a veces simplemente a platicar con mis amistades. Un día, mi abuela lamentablemente falleció. Fue algo que de verdad me marcó. Durante varias semanas no quise salir a ningún lado, hasta que me decidí ir a un Starbucks de siempre con la idea de relajarme un poco y tratar de hacer más llevadero el duelo. Ese día, sin muchas ganas, me levanté y después de haberme preparado llegué al local. Pasó alrededor de una media hora y decidí ir al baño, algo que realmente nunca hacía, pero en aquella ocasión tenía muchas ganas. Así que luchando un poco contra mi aversión a los baños públicos, entré. Apenas tenía unos segundos dentro de mi cubículo cuando comencé a escuchar unos sonidos que se me hicieron bastante extraños. En un principio, eran gritos como si alguien estuviera peleando afuera. Asumí que sería alguno de los clientes molestos que nunca faltan, pero estos gritos, además de ser inentendibles, comenzaron a aumentar en volumen y a ser acompañados por golpes, como si se estuviera desarrollando una pelea dentro del local. Pensé en salir para ver de qué se trataba, pero en ese momento escuché a alguien entrar a los baños azotando la puerta principal y golpeando violentamente cada uno de los cubículos, mientras una voz familiar se comenzaba a escuchar desde el exterior de los sanitarios. Era la voz de mi abuela, quien gritaba y lloraba pidiendo que la ayudara, ya que estaba sufriendo muchísimo al escucharla. Un terror muy diferente a cualquiera que hubiera experimentado antes comenzó a recorrer mi cuerpo. Quedé en shock pensando de que era imposible escuchar su voz, y después de unos minutos conteniendo mi llanto en ese lugar, noté que los ruidos comenzaron a alejarse poco a poco, hasta que simplemente cesaron. No sabía qué hacer, así que me esperé un momento ahí, mientras estaba segura de que todo había pasado. Cuando por fin me decidí a salir, encontré la cafetería tal como estaba cuando llegué. La gente estaba disfrutando de sus alimentos y los empleados con una sonrisa seguían trabajando como si nada hubiera pasado.
Hasta el día de hoy, no he logrado descubrir qué fue lo que me ocurrió en aquella ocasión. Y como dije al principio, no he vuelto a pisar un solo local de esa franquicia y sinceramente creo que jamás lo haré. De todos los escenarios posibles, una visita a Starbucks era el que menos probabilidades tenía, al menos para mí, de convertirse en algo paranormal. Pero sucedió. Mi día iba transcurriendo aparentemente de forma normal, pero en cierto momento, casi a mi hora de salida de la escuela, comencé a tener una sensación extraña en mí, una especie de mezcla entre desesperación, miedo y un vacío inexplicable en mi pecho. Las clases terminaron y de camino a casa decidí llegar al nuevo local de Starbucks que acababan de abrir en mi ciudad, con la idea de tomarme un café, esperando que eso me ayudara a calmar aquello que ya tenía rato inquietándome. A simple vista, el lugar no parecía tener nada extraño. Desde afuera se veía a la gente que consumía en su interior, los empleados yendo y viniendo. Al parecer, todo marchaba bien en el nuevo negocio, pero apenas entré, aquella sensación amigable del lugar cambió por completo. Toda la gente que unos segundos antes había visto claramente a través de los cristales había desaparecido, de no ser por los vasos y los demás productos a medio consumir sobre las mesas. Habría jurado que ningún ser humano había visitado aquel lugar antes. Asustado y perturbado, di media vuelta, tratando de dejar aquel lugar. Pero me era imposible abrir la puerta. Comencé a gritar y a golpear los cristales, esperando que alguien afuera me viera o escuchara, pero tampoco lograba ver a nadie fuera del lugar. Parecía como si de pronto la ciudad hubiera quedado convertida en un pueblo fantasma. Mi desesperación comenzó a crecer cada vez más, mientras un ataque de pánico se apoderaba de mí y el miedo recorría mi espalda de un instante a otro. Con la misma rapidez de la desaparición, el lugar estaba lleno de nuevo. Un empleado, al ver mi desesperación y las lágrimas que comenzaron a caer de mis ojos, se acercó a mí preguntándome si estaba bien. No supe qué responder a eso. Simplemente salí corriendo del lugar y hasta la fecha me niego rotundamente a volver. Si este video fue de tu agrado, no olvides de suscribirte y formar parte de la comunidad de Terror Extremo. Subimos videos todas las semanas.